Bueno, buenas. Este es un buen ejercicio para distinguir entre integral definida. Aquí lo que se busca en este ejercicio es que distingas entre integral definida y área. A veces coinciden, es decir, a veces la integral definida se puede interpretar como el área bajo una curva o el área encerrada entre una curva o dos, y a veces, otras veces, la integral definida es un resultado, ¿no? Es un que no tiene por qué ser el área. Entonces, en este caso vamos a ver que efectivamente no coincide. Para ello vamos a hacer el apartado A. En primer lugar, me pregunta en el apartado A la integral definida de esa función. Aquí tengo ya la primera dificultad que tengo, no es que aparece dentro del integrando el valor de x. Bueno, esto significa que es una función a trozos, que es menos x si x es menor que 0, ¿verdad? Y x más x si x es mayor o igual que 0. Esto significa que la función del integrando, que sería f de x, x por seno de x, ¿verdad? Pues esta función va a ser menos x por el seno de x si x es menor que 0 y x por el seno de x, ¿verdad? Si x es mayor o igual que 0. Es decir, la función valor de x es distinta según si estamos en el x negativo o x positivo. Con lo cual la integral y, que me aparece en el enunciado, la integral entre menos pi y 2pi, de la función x por el seno de x diferencial de x, ¿no? Pues sería dos cosas. La integral entre menos pi y 0 de la función correspondiente, esto estamos en el intervalo menos pi y 0, ¿no? De la función correspondiente que sería menos x por el seno de x, ¿no? Diferencial de x, más la integral entre 0 y 2pi, ¿no? De la correspondiente al intervalo entre 0 y 2pi. ¿Que sería de cuál? De x por el seno de x por el diferencial de x, ¿no? Observa que si aquí pongo el intervalo donde me preguntan la integral definida, esto es menos pi y esto es 2pi, ¿no? Aquí estaría el 0. En este primer trozo, la función que actúa es menos x por el seno de x. Y en este segundo trozo sería la función x por el seno de x, ¿no? Bueno, con lo cual he de hacer esta integral. Y para ello, bueno, las operaciones son muy sencillas. Este menos se puede poner fuera, ¿verdad? Y sería entonces la integral y vendría menos la integral entre menos pi y 0 de x por el seno de x, ¿no? Diferencial de x más la integral entre 0 y 2pi de x seno de x diferencial de x. Observa que los dos integrandos son el mismo, con lo cual aplicando la regla de Barrow tendríamos lo siguiente, que esto sería menos corchete f de 0 menos f de menos pi, más, pongo corchete para que distingas la suma, ¿no? F de 2pi menos f de 0, siendo f de x la integral de x por el seno de x, ¿no? Diferencial de x. Bueno, esta integral se hace por partes. En este caso las partes serían u sería x y el diferencial de v sería el seno de x diferencial de x, ¿no? Entonces el diferencial de u sería 1 por el diferencial de x, o diferencial de x y v sería la integral del seno, que es el menos coseno de x. Con lo cual la integral valdría u por v, que sería menos x por el coseno de x, ¿verdad? Menos la integral del menos coseno de x por diferencial de x. Bueno, estos dos signos menos, ¿no? Estos dos signos menos se convierten en un signo más, ¿verdad? Y tendríamos que calcular la integral del coseno de x, que es el seno. Con lo cual esto valdría menos x coseno de x más la integral del coseno, que es el seno de x, ¿no? Bueno, entonces vamos a evaluar ahora esta primitiva en 0 menos pi y 2pi, ¿no? Para acabar ya la integral. Entonces vamos por partes, f de 2pi es cambiar la x por 2pi. Tendríamos menos 2pi por el coseno de 2pi más el seno de 2pi. Si recuerdas, ¿no? En la circunferencia goniométrica, ¿no? Las coordenadas del punto P me dan
el seno y el coseno. El seno es la ordenada, ¿no? Y el coseno es la abscisa. Entonces 2pi, estaríamos aquí. Entonces el coseno valdría 1 y el seno valdría 0. Con lo cual esto valdría menos 2pi, ¿no? F de 0 es menos 0 por coseno de 0 más seno de 0. Bueno, pues esto vale 0 y el seno de 0 también vale 0, que es 2pi, con lo cual esto es 0. Y f de menos pi, pues sería poner menos pi por el coseno de menos pi más seno de menos pi, ¿no? Entonces menos pi sería en el sentido de contrario a las agujas del reloj, ¿verdad? Sería menos pi. Ahí tendríamos menos pi. El coseno de menos pi vale menos 1, ¿no? Y el seno de menos pi vale 0. Con lo cual tendríamos menos sería menos pi. Con lo cual la integral i sería menos, ¿no? F de 0, que es 0. Ya te señalo aquí que tendríamos f de 2pi es menos 2pi, f de 0 es 0 y f de menos pi es menos pi, ¿no? Con lo cual vamos ya a los cálculos, sería f de 0 menos f de menos pi, que es menos pi, ¿no? Más f de 2pi, que vale menos 2pi, menos f de 0, que es 0. Con lo cual tendríamos menos pi, menos sería menos pi, ¿no? Y menos 2pi. Esto vale menos 3pi. La solución sería que la integral i, entonces pondríamos que la integral entre menos pi y 2pi de x, el seno de x, diferencial de x, sería menos 3pi. Esta es la solución del apartado A, ¿no? Aplicando la regla de Barrow a la función, ¿no?, que hemos construido. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bueno, y para hacer el apartado B, tendríamos lo siguiente. El apartado B tendríamos que calcular el área encerrado por esas dos funciones en el intervalo menos pi a 2pi, con lo cual deberíamos ver si la función i menos x seno de x, ¿no?, cuando es 0 en el intervalo menos pi 0. Y cuando la función i x por el seno de x es 0 en el intervalo 0, 2pi, ¿no? Para ver cuándo corta el eje de las x. Con lo cual, en este caso, menos x por el seno de x es igual a 0. Tendríamos dos posibilidades, que x sea 0, ¿no?, o que menos seno de x sea 0. Y el seno de x, entonces, es 0, ¿dónde? En 0 y pi. Con lo cual la función corta en 0 y pi. Hay dos puntos de corte, hay un trozo. 0 y pi son los puntos de corte, ¿no? 0 y pi son los puntos de corte. Tendríamos dos puntos de corte, un solo trozo. Bueno, ¿y qué pasa con la función x seno de x igual a 0? En el intervalo 0, 2pi tenemos tres soluciones, que x sea 0, que x sea pi y que x sea 2pi. Con lo cual, ¿qué sucede? Tengo tres puntos, con lo cual tengo dos trozos, ¿no? Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Pues, dado que tengo 3 puntos y 2 trozos, yo no sé qué función es, si es positiva o es negativa, ¿no? Para garantizarme que el área coincide con que es positiva, la integral definida debe ser positiva, con lo cual haríamos esto. El área encerrada valdría lo siguiente. La integral entre menos pi y 0 de menos x por el seno de x, ¿no?, por diferencial de x, más la integral entre 0 y pi de x por el seno de x por diferencial de x, ¿no?, más la integral entre pi y 2pi de x por el seno de x diferencial de x. ¿De acuerdo? Entonces, ya los tres trozos. Gráficamente, yo no sé cómo es el dibujo, pero yo sé que la función es de la siguiente manera. Corta, donde aquí tengo menos pi, aquí tengo 0, aquí tengo pi y aquí tengo 2pi, ¿no? En este primer trozo, la función que actúa es menos x seno de x. Y corta en menos pi y en 0, ¿no? Y en este segundo trozo,
¿no? La función es x por el seno de x. Y corta al eje de las x en 0, en 2pi y en pi. Con lo cual tengo tres trozos. El primer trozo, el segundo trozo y el tercer trozo. El primero, el segundo y el tercero, ¿no? Entonces, bueno, se pueden calcular cosas fácilmente, ¿verdad? Porque tengo cada una de las partes, ¿no? Este primer trozo sería el rostro de qué? Sería de f en 0 menos f en menos pi, ¿no? Todo sería, bueno, menos, perdón, menos sería menos, aunque este menos realmente no afecta porque tengo valor absoluto, ¿no? Más la integral de f en pi menos f en 0, ¿no? Más la integral, más valor absoluto de f en 2pi menos f en pi, ¿no? Teniendo en cuenta esto, ¿no? Y mirando lo que hicimos antes, ¿no? Tendríamos lo siguiente. Tendríamos f en 0, vamos poniendo aquí, f en 0 vale 0, f en menos pi vale menos pi, ¿no? F en pi no lo tenemos hecho, lo calculamos, f en pi valdría menos pi por el coseno de pi, ¿no? Menos pi por el coseno de pi más el seno de pi, ¿no? El coseno de pi vale menos 1, el seno de pi vale 0, con lo cual tendríamos pi. Tendríamos más, esto es valor absoluto, ¿no? De menos esta diferencia, ¿verdad? Más f en pi vale pi, menos 0. Más f en 2pi, que es f en 2pi es menos 2pi, menos f en pi, que vale pi, ¿no? Con lo cual, ¿qué valdría esto? Esto sería pi, esto sería pi y esto sería 3pi. Con lo cual, el área encerrada sería justamente 5pi unidades al cuadrado, que es la solución del ejercicio. ¿Vale? Esta última son las cuentas. Y ya estaría. ¿Vale? Venga, pues un saludo y hasta el siguiente.